En este video quiero darles algunas recomendaciones sobre el uso de la radio de comunicación. Vamos a dividir este uso en dos tipos: el uso deportivo para pilotos con experiencia y el uso de instrucción de la radio. Si eres un piloto deportivo que solamente quiere estar comunicado con tu compañero de vuelo y no requieres mayor instrucción, entonces en ese caso comprar una radio barata por Amazon o eBay o AliExpress de $20, como son las Baofeng, estas radios chinas que han salido últimamente, hace unos años, funcionan. Estas radios chinas transmiten en frecuencia VHF y UHF. La principal característica es que son excesivamente baratas, cuestan algo de $20 y funcionan bastante bien. Sí, tienen poca potencia. Cuando ya tenemos grandes distancias, bueno, ni tan grandes, cuando ya tenemos una separación de unos 3 o 4 kilómetros ya no funcionan tan bien, la comunicación se pierde y además a veces fallan. Digamos, de el 100% de nuestras transmisiones llega a un 70-80%. El resto no llega, o sea, fallan muchas veces. Pero para nuestro uso deportivo, recreacional, está bien. La inversión es poca y funcionan para tan poca inversión. Pero si se requiere la radio para el tema instructivo en el parapente, no son una buena opción. No podemos darnos el lujo de que nuestro alumno reciba solamente el 80% de nuestras indicaciones. Tiene que recibir el 100% de nuestras indicaciones y con un 100% de claridad. Así que sí, tenemos una escuela de parapente o si volamos con pilotos con poca experiencia, novatos que requieran cierta dirección, cierta guía, tenemos que tener buenas radios, tanto el que transmite como el que recibe. Por ejemplo, en la escuela tenemos estas radios, las Motorola EP450, son muy buenas, son de uso industrial, muy robustas, muy resistentes, un parlante muy potente y la transmisión también es muy potente. De hecho, lo hemos probado a kilómetros de distancia, más de 15 kilómetros, y aún así el transmisor y el receptor están comunicados. En este punto, en el uso de instrucción de las radios, quiero dar algunas recomendaciones. Bueno, la primera ya la mencioné: comprar una buena radio, una radio potente, de marca. Estas radios no son baratas, cuestan de $400 a más. Y usualmente estas radios, si son de uso industrial, los canales, las frecuencias se tienen que programar desde la computadora. No se puede hacer físicamente en la misma radio. Eso trae algunas ventajas y desventajas. La desventaja es que obviamente tenemos que programar nuestros canales con anticipación, pero la gran ventaja es que es más difícil que el alumno lo desprograme en el aire. Al no poder tener acceso al cambio de frecuencias, sencillamente va a tener la radio siempre la misma frecuencia. De hecho, si tenemos 5 o 10 canales, inclusive podríamos poner los 10 canales en la misma frecuencia, de forma que es imposible que el alumno, así cambie la perilla, el dial, se cambie de frecuencia. En la escuela tenemos estas radios, ¿no?, que no tienen la pantalla, tienen canales predefinidos y lo hacemos en la computadora. Así que el alumno tiene menos chances de cambiar la frecuencia mientras está volando. Obviamente también las radios se pueden bloquear, inclusive las que tienen pantallita y puedes cambiar la frecuencia. Pero también como se bloquean, se pueden desbloquear en el aire. O a veces queremos hacer algún cambio, lo desbloqueamos, nos olvidamos de bloquearlo y se lo damos al alumno. Y el alumno volando, con cualquier breve presión en los botones, va a cambiar su frecuencia o va a desconfigurar la radio. Así que así tengamos el botón de bloqueo, tenemos que ser muy cuidadosos en siempre tenerla bloqueada cuando le entreguemos la radio al alumno. Otra recomendación es acostumbrarse al uso de radio. Algunos instructores novatos presionan el PTT, que es el botón que tenemos que presionar para poder transmitir, presionan y hablan inmediatamente. Hay que recordar que tenemos que esperar tal vez 1 o 2 segundos de presionar y después hablar, porque si presionamos y hablamos, el alumno va a perderse las primeras palabras de nuestro mensaje, que podrían ser cruciales. Por ejemplo, si yo quiero decirle no frenes más y yo le digo no frenes más y el alumno se perdió el no inicial, va a escuchar frena más, lo cual va a ser sumamente peligroso. Entonces recordemos: presionamos, esperamos y hablamos. Cuando hablemos, tenemos que ser claros,
precisos, hablar fuerte para que nos escuche bien, pero es muy importante no gritar. Si nosotros gritamos ansiosos o asustados por la radio, el alumno va a recibir ese mensaje, va a percibir nuestro estado de ánimo y también se va a asustar, se va a preocupar, se va a estresar. De forma que, si bien tenemos que hablar pausado, lento y fuerte, tenemos que hacerlo de forma que nuestra voz inspire tranquilidad, que todo está bajo control. Si yo hablo pausado, lento, fuerte y estresado, el alumno lo va a notar. En algunas circunstancias se requiere que se digan instrucciones rápidamente, porque el alumno está a punto de colisionar, por ejemplo, o hay una situación de emergencia. En ese caso, sí, tenemos que dar las instrucciones rápidamente, pero no podemos enredarnos con nuestras palabras. Tenemos que hablar de forma rápida, pero lo más tranquilo posible. Si no tenemos situaciones de emergencia, hablemos lento. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras más lento, pausado y claro y fuerte hablemos, nuestro alumno va a recibir mejor el mensaje que queramos transmitirle. Una cosa es decirle, gira a la derecha, hacia el árbol, 20% de freno. Otra es decirle, gira a la derecha, dirígete hacia el árbol y frena al 20%. En la última parte he hablado de forma pausada, lenta, fuerte y clara. El alumno va a tener más chances de entender mi mensaje. ¿Y cuánto más me he demorado? Tal vez unos 5 segundos más. Tenemos todo el tiempo del mundo. Inclusive, aún así, el alumno esté en una grave emergencia, esté colapsado, esté girando, a punto de estrellarse, tenemos que mantener la calma y no gritar, no mostrar ansiedad. Así se esté por estrellar, tengo que decirle, ok, tranquilo, tira el cuerpo al lado opuesto, no pasa nada, todo va a salir bien. Porque si yo le digo, uy, no, ya está bien, ya, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No. El alumno se va a trabar y no va a entender nada de nuestro mensaje, inclusive nuestro mensaje va a ser muy deficiente. Por último, ¿cómo debo yo situarme con respecto a la radio? No debo pegar mi boca a la radio, porque el mensaje no va a ser tan claro. Debo guardar cierta distancia, unos 4 o 5 centímetros de la radio está perfecto. Y si hay viento, tengo que cubrir con mi mano la radio para que el viento no se escuche. Esta es la forma más apropiada para poder hablar con la radio. También es importante ver dónde vamos a situar la radio en el alumno. Muchos arneses tienen como un bolsillo en los hombros, es súper útil, está perfecto, está a una buena distancia de los oídos del alumno. Si no se tiene ese bolsillo en los arneses, se puede poner como una pechera, un portarradio que va a esta altura, también funciona perfecto. Los dos sistemas a mí me han funcionado muy bien. No recomiendo amarrar una pitita a la radio, porque sí, algunos tienen un ojal y dejarla colgando. Porque uno, que esta radio puede perderse en un lugar donde el alumno no escuche bien. Y dos, al estar colgando, es muy probable que el PTT, el botón con el que va a transmitir, se esté presionando y se pierda comunicación. Así que no recomiendo dejar colgada la radio en el alumno. Se tiene que tener o una pechera, un portarradio, o el bolsillo del arnés. Esas dos funcionan muy bien. Y obviamente no pongamos la radio en los bolsillos laterales del arnés del parapente o en la parte de atrás, porque está muy lejos. Y por más potente que sea el parlante, mientras más lejos situemos la radio del oído de nuestro alumno, más chance va a tener de no escucharnos o escucharnos mal. Y luego, cuando tengamos vuelos específicamente difíciles o los primeros vuelos de altura o muy específicos, que son críticos para nuestro alumno, es bueno que vuele con doble radio. Pueden estar en distintas frecuencias para que no se crucen, pero tener estas dobles radios, tanto del alumno como del instructor. Si una radio se apaga o se cae o se cambia de frecuencia, tenemos la otra de respaldo. Y así también el instructor, si está transmitiendo, en un momento se le va la radio porque se le acaba la batería, se malogra lo que fuese, tiene inmediatamente a su disposición esta segunda radio de respaldo. Esto yo lo hago para vuelos críticos. Por ejemplo, el primer vuelo de costa en Miraflores, donde el alumno tiene que hacer top landing, que vuela en la ciudad, y que si el alumno pierde comunicación por radio en sus primeros vuelos, puede correr su vida en riesgo.
También se puede hacer para los vuelos de montaña, los vuelos de altura o cuando las condiciones estén un poco difíciles. Ponerle doble radio no afecta en nada a la seguridad, sino por el contrario, nos da un respaldo, nos da una redundancia que puede salvarle la vida a un alumno. Hasta acá este video de las radios. Si te pareció interesante, dale a like, suscríbete a mi canal y si se te ocurren otros consejos para el uso de radios, escríbelo en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.